La heroína, ni en sus sueños más locos, se imaginó que después de ser asesinada por el Rey Demonio, él mismo la reviviría. Y por si fuera poco, sin entender qué rayos pasaba, de la nada se convirtió en la madre de su hijo, pero lo que más la sacó de onda fue su primera orden. El maldito la obligó a darle pecho a su hijo. No, ni de chiste lo haré. ¿Qué clase de lógica retorcida es esta? Su mente solo pensaba en resistirse, pero antes de que pudiera procesar qué estaba pasando, perdió el control total de su cuerpo y sus manos empezaron a moverse solas. En este continente conviven 5 razas humanas. Primero están los Don, son los más numerosos, unos cracks en arquitectura y mercenarios. Dividieron sus llanuras en 2 y fundaron 2 naciones. Luego están los Bok, habitantes valientes de la selva. Son buenísimos para la caza y la herbolaria. Tercero, los Zulada, hijos del agua y nadadores expertos. Cuarto, los Ben, que viven en tierras salvajes, son agresivos y les vale gorro el trabajo en equipo. Y finalmente, los Hayden. Son la raza más antigua, los meros maestros de la refinería y la forja. Aunque Hayden es un país chiquito en lo profundo de las montañas, solo ellos pueden crear armas con mineral mágico. Y ojo, solo la familia real puede forjarlas. Hoy en día hay muchos mestizos de Hayden, pero los de sangre pura son súper escasos. Fuera del continente de Edoxia, donde vive la gente, hay un montón de bestias mágicas aterradoras, y las más fuertes son los 4 grandes reyes bestia. Hasta la fecha, ningún equipo de exploración que ha salido ha regresado con vida. Estas 4 bestias impiden que los humanos lleguen al fin del mundo, y por eso la humanidad se ha quedado encerrada viviendo solo en este continente. Pero entre la gente siempre se cuenta una leyenda, que habrá un héroe entre héroes con un arma regalada por el rey Hayden que derrotará a las 4 bestias y expandirá el territorio. La pequeña Alicia creció escuchando esa historia de su papá. Ella también soñaba con empuñar la espada del héroe algún día y acabar con esas bestias que le estorban a la humanidad. Entrenaba durísimo a todas horas partiéndose el lomo y esperando con ansias a que llegara ese día. Aferrada a ese sueño, Alicia creció y de verdad se convirtió en heroína. Para la cruzada contra el rey bestia, el rey Hayden eligió a 13 héroes y Alicia fue una de las elegidas. Pero nadie sabía que esta movida traería la destrucción total de la humanidad. El carruaje avanzaba lento hacia el territorio del enemigo. Los 13 que iban ahí eran puras leyendas y las armas que llevaban eran tesoros de este mundo. Aunque eran un poquito inferiores a la espada del héroe, tenían poder suficiente para destruir el cielo y la tierra. Venían de todas partes y Alicia era la única mujer. En eso Stefan, el más fuerte de todos, avisó que ya habían entrado en zona de bestias. Apenas entraron, los caballos se frenaron en seco. Una presión invisible y pesada llenó el aire y a los 13 héroes se les borró la sonrisa. Antes de que Stefan diera la orden, un rugido resonó afuera. El conductor, al estar expuesto, fue el primero en la mira. Los 2 caballos también terminaron como botana para las bestias. Ante los monstruos que tenían enfrente, Stefan ordenó atacar de inmediato y un arquero se lanzó primero. Una flecha tumbó de una al oso gigante y las demás bestias no tuvieron mejor suerte. Fueron cayendo una tras otra bajo las armas de los héroes. Pero ojo, cada movimiento de estos héroes estaba siendo vigilado por una entidad suprema desde la cima de la montaña. Los 13 héroes se metieron rápido a una cueva oscurísima. Estaba atascada de bestias horribles, así que nadie se atrevió a flojear y pelearon con todo. El ataque de Stefan era sin duda el más bestial. Su arma formó poco a poco una esfera de energía roja. Por donde pasaba no volvía a crecer ni la hierba. Incluso una serpiente de 3 cabezas que bloqueaba el paso le voló la cabeza como si nada. Después de limpiar a los monstruos de relleno, el grupo cruzó la cueva y llegó a la guarida del rey bestia. Frente a ellos se alzaba una montaña que tocaba el cielo. Ese lugar se llama la Montaña de la Luna. Si lograban matar al rey bestia, serían los primeros en hacer realidad la leyenda. Pero antes de poder hacer algo, el suelo empezó a temblar, como si el mundo entero sintiera la furia del rey. Al segundo siguiente, un rayo aterrador cayó desde lo alto. Una onda de energía brutal provocó una explosión que barrió con todo alrededor. Justo después, por fin pudieron ver al legendario Rey Bestia. Nomás con estar ahí parado, su presencia te dejaba sin aire. Pero Stefan no tuvo miedo, para eso eran los 13 elegidos por el rey. Sonó el cuerno de guerra y todos se lanzaron al ataque. ¿Quién lo diría? En un segundo. Stefan, que iba al frente, salió volando hacia atrás y murió al instante. El guerrero del martillo juró vengar a su camarada, pero apenas saltó, la cola de Clevar le voló la cabeza. Los demás ni alcanzaron a reaccionar cuando la cola salió de sus propias sombras y les quitó la vida uno por uno. La sombra de la muerte cubrió todo el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Para esquivar el ataque de las sombras, Alicia les gritó a todos que saltaran, pero esa astucia le pareció ridícula a Clevar. Para él, los humanos son sinónimo de debilidad.
Su resistencia le parecía un chiste. Un héroe intentó lanzar su ataque final, pero Clevar anuló su poder apenas explotó. Alicia solo pudo quedarse viendo cómo sus compañeros caían uno tras otro, mientras Clevar los miraba sin lástima, solo con pura curiosidad. No entendía cómo esos humanos tan frágiles de sus recuerdos lograron cruzar el mundo de las bestias y llegar hasta él. Llevaba 1000 años sin observar a los humanos. ¿Qué rayos pasó en ese tiempo? Justo en ese momento, Alicia pegó un salto enorme. Con su espada larga en mano, se lanzó frente a él y soltó un tajo. Le logró cortar un pedacito de su único cuerno. Clevar no había sido herido en 1000 años, así que este golpe de Alicia hizo que los humanos le interesaran de nuevo. Alicia salió volando, y en sus ojos no había arrepentimiento, solo impotencia. Sabía que su sueño se había terminado justo en ese momento. Mientras tanto, la gente del reino de Eudoxia no tenía ni idea del desastre que se les venía encima. Un herrero que terminó su chamba e iba a descansar vio de repente algo volando hacia ellos en el cielo. Al segundo siguiente, la silueta de Clevar apareció justo sobre la ciudad humana. Recordaba que los héroes dijeron que el rey los mandó, o sea que el rey de aquí era el autor intelectual. Su pelaje negro se volvió dorado para devolverles la ofensa. Decidió masacrar a esos humanos débiles que se atrevieron a estorbarle. Su cuerpo gigante cruzó la ciudad a toda velocidad. Los gritos de terror se escuchaban por todos lados. Los soldados que intentaron pararlo murieron en un parpadeo. Su cola barrió el cielo nocturno tumbando un edificio tras otro. Su objetivo estaba clarísimo. Se fue directo al palacio en el centro de la ciudad. Le valieron gorro las rocas gigantes que le lanzaban los humanos. Ni las volteó a ver mientras su cola barría con todo. Ante el poder de un rey, todos no eran más que insectos. Muy pronto la noticia llegó a oídos del rey Hayden. Sabía que los héroes habían fracasado, lo que significaba que la espada del héroe hecha por su generación no pudo contra el rey bestia. Pero no huyó, se fue directo al horno en el centro del castillo. Ese fuego era la esperanza para forjar la espada, y no iba a permitir que se apagara en su turno. Mientras tanto, los soldados sacaron las fortalezas más potentes del reino para enfrentar a Clevar. Eran armas pensadas para proteger al rey, pero ahora se convirtieron en armas que destruían su propio hogar. Les importó poco la vida de la gente en la ciudad, con tal de proteger al rey Hayden dispararon las ballestas desde las fortalezas. Qué lástima, Clevar atrapó la espada sin el menor esfuerzo. Por fin entendió qué hace a esta gente diferente del héroe. Esa espada roja en manos de Alicia incluso logró cortarle un cuerno. Resulta que hasta unos debiluchos insectos pueden cambiar su nivel de poder gracias al equipo. Si esa es la característica de los humanos, Clevar tendrá que aclarar sus límites y exterminarlos de raíz antes de que obtengan más poder. Mientras tanto, el rey Hayden había llegado a la sala del horno. Pero ni siquiera tuvo tiempo de cerrar cuando el castillo comenzó a derrumbarse. Por reflejo cerró la gran puerta de golpe, pero justo después, la escena ante sus ojos destrozó su visión del mundo. La inmensa cúpula fue mandada a volar por la cola de Clevar. Los soldados caían uno tras otro desde las alturas, y el lujoso atuendo del rey Hayden reveló su identidad como monarca. Clevar se le acercó lentamente. El rey Hayden no mostró miedo alguno, solo le sorprendió que el mismísimo rey de las bestias demoníacas supiera hablar el idioma humano. Clevar le advirtió que cuidara sus palabras, porque su siguiente respuesta decidiría la supervivencia de toda la humanidad. Ante el cuestionamiento de Clevar, el rey Hayden no solo no suplicó por su vida, sino que al contrario soltó una sonrisa llena de desprecio. Usó el tono humano más firme posible para responderle al monstruo que tenía enfrente. Declaró que la voluntad de la humanidad absolutamente no perecería por esto. El rey Hayden creyó que una bestia salvaje como él no lo entendería, pero esa respuesta arrogante hizo que Clevar le volara la cabeza de un tajo, sellando así el destino de la humanidad en este mundo. Decidió que, al regresar, formaría un ejército para exterminar a los humanos. Pero justo en ese momento, entre los escombros, escuchó el llanto de un recién nacido. Una mujer agonizante habló de repente, suplicándole que salvara a su hijo. Clevar no entendía por qué esa mujer le pedía salvar al bebé cuando él ya había decidido exterminar a la humanidad. Así que aunque fuera un bebé, no lo perdonaría. Pero la mujer usó su último aliento para rogarle. A sus ojos, el niño era inocente. Él no eligió dónde nacer, así que sin importar cuántas atrocidades cometan los adultos, este niño no tiene la culpa. Pero para Clevar, un humano es un humano, no importa si es un niño o no. Cuando crezca, tomará un arma y conquistará otros reinos por territorio. Así que si quiere que le perdone la vida, debe probar su valor. Pero ¿cómo podría hacer eso la mujer? Ella estaba a punto de morir. Lo único que podía hacer era poner toda su esperanza en su hijo. Esa pequeña posibilidad es, precisamente, el futuro que yo ya no puedo continuar. Entre el llanto del niño, la mujer cruzó finalmente el umbral de la muerte.
Aunque la razón no tenía ni pizca de lógica, a Clevar le pareció interesante. Desde el nacimiento hasta la adultez de un niño, para él es solo un parpadeo. Decidió criar al bebé. Quería ver cómo ese futuro probaría su valor. Muy pronto Clevar llevó al bebé al Monte Luna. Las aterradoras bestias demoníacas mostraron colmillos y garras hacia la criatura. Pero bajo la presión de Clevar ninguna se atrevió a moverse y no tuvieron más remedio que irse obedientemente. Pero Clevar nunca había criado a un humano. Al ver que el bebé lloraba sin parar, no supo qué hacer. Para callarlo, extendió su cola y lentamente transfirió su poder al cuerpo del pequeño. Aunque eso podía restaurar la energía humana, era solo una solución temporal y no resolvía el problema de raíz. Además, no entendía por qué los humanos envolvían a los bebés en ropa. Sin tiempo para pensar mucho, el bebé despertó y se soltó a llorar otra vez. Clevar ya no aguantaba más, así que aventó al bebé a un pozo profundo lleno de insectos, pero no fue para matarlo. Esos insectos no comen carne humana, sino que limpian los desechos de los bebés. Después de limpiar el cuerpo del niño, los insectos se dispersaron. El problema es que al segundo siguiente el bebé volvió a berrear. Clevar de verdad nunca había pasado por esto. Pensó que con unas siestas el niño crecería de inmediato. ¿Quién diría que ni siquiera había pasado la primera noche y ya se estaba volviendo loco de la tortura? Pero pensando en las palabras de la mujer antes de morir, Clevar decidió aguantar un poco más. Además, romper su promesa mancharía su reputación como rey bestia, así que tuvo que pensar en algo. Decidió buscar a alguien para cuidar al bebé, y el héroe que murió en su territorio era la mejor opción. Y así, Clevar resucitó a Alicia, a quien él mismo había matado con sus propias manos. En ese momento, Alicia aún no procesaba lo que acababa de pasar. Al levantar la cabeza, vio la enorme figura de Clevar. Por reflejo quiso sacar su arma, pero Clevar ya había tirado todas esas cosas al abismo. Además, Alicia revivió gracias a la sangre demoníaca de Clevar, así que ahora solo era su marioneta. A Alicia le costaba aceptarlo y no entendía qué quería Clevar, pero enseguida notó que su cuerpo estaba lleno de costuras. Clevar no le dio tiempo de reaccionar y le soltó la primera orden directamente. ¿Qué? ¿Cómo? Alicia pensó que había escuchado mal. Clevar, uno de los 4 grandes reyes bestia, le estaba ordenando que amamantara al bebé. Pero Clevar no le dio tiempo de pensar y controló el cuerpo de Alicia directamente. Empezó a quitarle la ropa y luego le empujó al bebé en los brazos. Lo que Clevar no esperaba era que, obviamente, Alicia no tenía leche. Clevar se quedó mirando la incómoda escena. Por fin se dio cuenta de que había cometido un error básico de sentido común. ¿Cómo rayos iba a tener leche un hombre? Alicia en ese momento solo quería morirse de una vez. Siendo un gran héroe, que el rey bestia lo obligara a desnudarse y sufrir tal humillación era demasiado. Deseaba con toda su alma que Clevar lo matara otra vez. Pero la muerte ahora era un lujo para él. Mientras la sangre del rey bestia corriera por sus venas, no podía morir. Justo entonces el bebé volvió a chillar. La verdad es que Clevar también se sentía impotente. Podía asegurarse de que el bebé no muriera, pero el hambre era algo que no podía quitarle. Alicia entonces recordó la pregunta más importante. ¿Por qué el gran rey bestia traía consigo un bebé humano? Clevar obviamente no le dijo la razón específica, al fin y al cabo ya había revivido a Alicia, así que le ordenó a Alicia que pensara en cómo cuidar al bebé. Llegados a este punto, para criarlo solo quedaba buscar una nodriza. Aunque Clevar no tenía dinero, en su territorio había montones de minerales mágicos. Solo con cambiar una piedra le sobraría para contratar a una nodriza. Dicho y hecho, Clevar planeaba ir a buscar una de inmediato. Al ver que iba a salir así nada más, Alicia se espantó. Si salía con esa facha, no solo no encontraría nodriza, sino que sería un milagro si no causaba pánico mundial. Sugirió llevar él mismo al bebé y buscar a la nodriza para cuidarla. Aunque no sabía qué tramaba, Alicia ya había decidido mantener a Clevar lo más lejos posible del bebé, pero Clevar lo prohibió terminantemente. Si el bebé moría, sería un problema. Claro que también escuchó la opinión de Alicia. Después de todo, su apariencia afectaría el desarrollo de la pequeña, así que se transformó directamente en humano, tomando la forma de la madre del bebé. Alicia jamás imaginó que el rey bestia tuviera una habilidad así. A continuación, ya con nueva forma, sabía que para moverse en el mundo humano necesitaba un nombre, así que se puso Clevar. A la niña la llamó Luna, y Alicia no tuvo voz ni voto, solo le quedó ser el sirviente de Clevar. Aunque no le gustaba nada, Alicia ahora solo podía obedecer, así que aceptó todo a regañadientes. Muy pronto, ambos emprendieron el viaje hacia el mundo humano con Luna. En el camino, todo el trabajo pesado le tocó a Alicia, obvio. Aunque no podía amamantar, al menos podía bañar a Luna. Solo que cuidar a un recién nacido era un infierno. Luna aprovechó para soltarle un regalito directo en la cara. Clevar solo se quedó parado dando órdenes, exigiendo que se concentrara. En su mente, Alicia ya lo había insultado 1000 veces. Siendo un tipo tan grandote, ¿cómo podía ser tan fastidioso? Cuidar a un bebé con tantas exigencias era peor que tener una madrastra malvada. Con mucho esfuerzo logró dejar limpia a Luna, quien finalmente sonrió.
Luego llegó el problema del propio Alicia, pues Clevar también tenía requisitos para el niñero. Le ordenó quitarse la armadura para cambiarse de ropa y de paso bañarse en el río. Alicia no sabía si tenía buena o mala suerte, pero justo cuando lavaba la manta de Luna, descubrió por sorpresa que tenía el sello de la familia real Hayden. De pronto le cayó el 20 de una verdad impactante: Luna lleva la mismísima sangre de la realeza Hayden. Al mismo tiempo, un tipo que era la viva imagen de Luna regresó a caballo a la ciudad, que ahora es puro escombro. No podía creer que una sola bestia mágica tuviera un poder tan bestial. No le cabía en la cabeza por qué, habiendo llegado a este punto, el rey Hayden seguía terco con hacer realidad esa leyenda. Claramente todos decían que era una fantasía guajira, y eso era algo que él no podía tragar. Se suponía que, según el plan, hoy era el bautizo del nieto real, y el rey iba a organizar todo para sacarlos a él y al niño de la capital a escondidas. El hombre a caballo gritaba desesperado en medio de la ciudad tratando de encontrar sobrevivientes. Mientras tanto, el general Dorell de la tribu Dorn lideraba su ejército, viendo desde la cima de una montaña cómo la ciudad había quedado hecha polvo. Al ver ese desastre, Dorell captó que la cosa estaba color de hormiga, así que mandó a alguien en friega a avisarle al emperador y declarar la caída del rey Hayden. Ahora esta tierra es tierra de nadie, un bocadillo para los buitres que se quieran pelear por ella. Además, la defensa en las montañas del sur está muy débil, así que las bestias mágicas seguros se dejan venir con todo. Así que tienen que apañarse este lugar rápido y robarse la técnica secreta de la familia Hayden para refinar mineral mágico. Si otro país se la agandalla, su poder se va a ir a las nubes. Aparte, le ordenó específicamente al vicegeneral Maynard que se quedara, que cazara al rey y a los sobrevivientes de la realeza, y si los veía, que los atrapara vivos sí o sí. Mientras tanto, Alicia, con el pedazo de tela en la mano, le reclamaba a Clevar. Ella ya estaba segura de que esa bebé era sangre azul, así que sospechaba. ¿A poco Clevar ya sabía esto y por eso secuestró a Luna? Pero la neta es que Clevar no tenía ni idea, nomás se la encontró tirada por ahí y la recogió. ¿Quién diría que se trajo a un miembro de la realeza? Alicia todavía no sabía que el reino de Hayden ya había valido gorro. Cuando escuchó que Clevar no solo se despachó al rey, sino que arrasó con la ciudad, se quedó helada. Pero la bronca principal ahorita es que, con el rey muerto, todo el continente va a andar tras la niña que heredó el trono. Seguro se van a volver el blanco de todo mundo, porque el horno de Hayden solo lo puede usar alguien con sangre real. ¿Quién diría que Clevar al oír eso se pondría más terco con su idea? Él pensó que si la niña ya trae ese destino pesado en la sangre y no puede huir, pues él mismo se va a encargar de ponerla en el trono. A Clevar le vale gorro invadir a los humanos, así que mejor se queda viendo desde la cima, manejando al rey de los humanos como su títere. Alicia ya se imaginaba lo feo que se iba a poner el destino de la humanidad. Ahora Clevar no solo quiere acabar con los humanos, quiere ser el dueño del changarro. Ella trató de calmarse diciéndose a sí misma que aunque Clevar lleve a Luna al reino, nadie va a aceptar a una desconocida de origen dudoso como reina. En eso estaba muy clara, si nadie da la cara por él, todo bien. Lo importante ahorita es cuidar a Luna, porque si la niña desaparece o se muere, con el genio que se carga Clevar, capaz que sí extermina a toda la raza humana, así que ella tiene que evitarlo a toda costa. Esa es su última misión como héroe. Pero apenas tomó la decisión, un bandido le cayó por la espalda a Clevar y ¡pum!, le dio un martillazo en la cabeza. Luego llegaron más malandros a rodearlos. Alicia sabía que esos tipos ya estaban muertos, pero lo que no se esperaba era ver sangre chorreando de la cabeza de Clevar, y al segundo siguiente el tipo se desmayó. Alicia se quedó pálida del susto, y ni chance tuvo de defenderse cuando también la noquearon. No sabe cuánto tiempo pasó, pero cuando despertó se sentía tan mareada que pensó que era una pesadilla. Pero luego se dio cuenta de que estaba en una carreta de prisioneros, rodeada de gente en las mismas, y Clevar ahí bien tranquilo abrazando fuerte a Luna. Alicia no podía creer que ya los hubieran agarrado y Clevar estuviera como si nada. Menos mal que a Luna no le pasó nada, si no ya hubiera hecho picadillo a esos tipos. Lo que sacaba de onda a Alicia era la situación actual. ¿Por qué Clevar se dejó noquear tan fácil? ¿A poco su poder se volvió tan chafa como el de un humano? Por suerte se preocupaba de a gratis. Clevar nomás se sorprendió de lo débil que estaba ese cuerpo. Podía usar su poder de antes con la mano en la cintura, pero no quería irse así nomás. Ya que decidió usar su identidad humana para poner a Luna en el trono, planea esconder su verdadera forma hasta lograrlo, y de paso quiere ver qué onda con el mundo humano. Por ejemplo, ahorita que están todos encerrados en jaulas y se los llevan quién sabe a dónde, él está todo sacado de onda, aunque esto es el pan de cada día en el mundo humano. Seguro esos bandidos quieren venderlos como esclavos. Son fuertes para ser humanos, pero lo peor es que son bien mañosos y no tienen ni gota de conciencia. Alicia le dijo a Clevar que se pusiera trucha, que no juzgara a estos animales con las reglas de los humanos. De volada llegaron al campamento y separaron a los hombres de las mujeres.
Había un señor tuerto que ya se olía lo que iba a pasar e intentó pelarse, pero lástima que eso solo hizo que se lo echaran más rápido. Imposible escaparse enfrente del jefe de los bandidos, quien lo mató en un parpadeo. Para asustar a los demás, el pelón de al lado gritó que ellos eran la banda del Cuervo Negro. El que se quiera pasar de listo va a acabar peor que el ruco ese. Alicia ya había visto esto 1000 veces, así que ni se inmutó. Iba a seguir a los demás, pero el pelón la detuvo y la apartó del grupo. Clevar nomás se quedó mirando. Justo ahí, una mujer rubia vestida muy provocativa le habló desde la cantina de atrás. Vio que Clevar traía cargando a un bebé y le gritó a una mujer pelirroja llamada Neil. Era una señora grandota que caminaba pesado y le faltaban varios dientes en la boca, quién sabe por qué. Aunque la otra la regañaba, ella ni se enojaba, puro pedir perdón. Resulta que Neil es la encargada de cuidar a los bebés en ese lugar. Y cuando vio a Luna en brazos de Clevar, su cara inexpresiva de repente se iluminó con un brillo maternal. Mientras tanto, llevaron a Alicia al cuarto del jefe de los bandidos. Detrás de ese tipo había una bestia horrible encadenada, encargada de cuidarlo. Alicia luego vio que era una bestia del oeste, un ogro gigante. No creía que alguien en este mundo pudiera domar a un bicho tan salvaje, pero la razón real por la que llevaron a Alicia ahí fue porque traía mineral mágico con ella. Como buen bandido mañoso, el jefe supo luego que esa piedra venía de la montaña de la luna, y como ya corría el chisme de que el rey Hayden mandó a 13 héroes a pelear contra el rey de las bestias, y todo el continente sabía que habían fracasado, el jefe sospechaba que Alicia, que estaba parada frente a él, era una de esos 13 valientes. Pensando en eso, el jefe empezó a hacer cuentas, sintiendo que le cayó la lotería, porque en el mundo humano está en chino encontrar mineral mágico tan puro. Si el reino Hayden siguiera en pie, se la pensarían 2 veces, pero como ya fue destruido, esto es un negociazo para ellos. Luego sacó despacito una daga que traía en la cintura y el color rojo vivo de la hoja dejó a Alicia pálida. No esperaba ver ese acero que solo la realeza Hayden sabe forjar, mana hidrolita. Entre más rojo, más puro y hasta te hace más fuerte. Pero esa era chafa, una copia, porque esta banda no solo vende esclavos, también trafican con espadas mágicas. Con el rumor de que la familia real ya estiró la pata, el precio de la mana hidrolita se fue a las nubes. Planean esconder mercancía para subirle el precio. Claro, las copias le valen madre al jefe. Lo que realmente le importa ahorita son los tesoros de verdad, las armas legendarias. Solo hay 2 formas de conseguirlas. Una es que el rey te nombre héroe. La otra forma es arrebatárselo a los héroes. Y obvio, estos bandidos solo saben hacer eso. Ahorita, los 13 héroes ya estiraron la pata en el territorio de las bestias mágicas. Aunque el jefe quiere ir a saquear, no tienen idea de dónde están, así que Alicia es la mejor brújula para guiarlos hasta allá. Él ordenó a sus achichincles que mañana se llevaran a Alicia a la montaña de la luna para traerse todos los tesoros. Por eso, Alicia está a salvo por el momento. En cuanto a Clevar, siendo todo un rey de las bestias mágicas, ahora tiene que trabajar de mesero en una taberna, mientras que a la pequeña Luna se la dieron a Neil para que la amamante. Se podría decir que ella es un bicho raro entre tanto bandido, porque trata a la bebé con una ternura increíble. Lo malo es que, nomás termina de darle pecho, esos bandidos empiezan a gritonearle y a mandarla de un lado a otro. Clevar observaba todo en silencio. Cada palabra y gesto de esa bola de lacras era tan asqueroso que le hacía hervir la sangre. Y como vieron que Clevar es guapo y de buen ver, esos bandidos hasta empezaron a tener pensamientos sucios con él. La única con 2 dedos de frente era esa mujer rubia. Ella sintió que de Clevar salía una vibra oscura que ponía los pelos de punta. Especialmente esos ojos rojos sangre que parecían tener la frialdad más cruel de este mundo. Justo en ese momento, Neil llevaba unos tragos cuando 2 bandidos le metieron el pie a propósito para tirarla. Aprovecharon para molestarla, la agarraron de las greñas y la arrastraron hacia afuera. Todos ahí sabían perfectamente qué cochinadas planeaban hacerle esos 2 a Neil, pero a nadie le importó un comino. Lo único que se escuchaba eran sus risas burlonas. Se llevaron a Neil arrastrando y bajo la fría luz de la luna tuvo que soportar el abuso brutal de ese par de desgraciados. Sin embargo, ella solo se limpió las lágrimas de la cara en silencio, sin decir ni pío. Pero quién lo diría, Clevar la había seguido. Los 2 bandidos ya iban de regreso cuando de repente se sintieron mareados. Perdieron el conocimiento, vomitaron un buche de sangre fresca y se convirtieron en 2 manchas negras que la sombra de Clevar se tragó. Pero él no salió solo para despacharse a esos tipos. Él quería hablar bien con Neil, sentía curiosidad por esa mujer tan diferente y quería saber su historia. Neil no se negó ante la petición de Clevar y despacio le empezó a contar la tragedia de su vida. Neil ha vivido en este campamento desde que nació. Aunque tenía mamá, su único recuerdo de ella es una espalda flaca y huesuda.
Su madre era esclava de los bandidos y todos los días tenía que aguantar las humillaciones de esos malditos. En ese entonces, Neil estaba muy chiquita para entender qué pasaba. Solo se escondía en la oscuridad para mirar a su mamá a escondidas. Ya. Cuando cumplió 12 años, su mamá desapareció. Desde ahí, todo el infierno que vivía su madre le cayó encima a la pobre Neil. Los bandidos le daban unas palizas tales que la dejaban muda, le rompieron casi todos los dientes y hasta la dejaron medio sorda de un oído. Fue ahí cuando entendió que su mamá siempre la había estado protegiendo en silencio. Esa vida infernal siguió hasta que apareció la mujer rubia, y solo entonces las cosas se calmaron un poco. Aunque todavía la molestan seguido, ya no es tan feo como antes, por lo menos tiene comida y trabajo. ¿Y sobre por qué tiene leche? Pues es el resultado de todas las veces que esos bandidos abusaron de ella. Pero tristemente, no tiene ningún hijo propio. El bebé que llevó en su vientre con tanto dolor ni siquiera tuvo chance de respirar, murió justo en el momento en que nació. En ese momento pensó, ojalá me hubiera muerto yo también, para poder irse al otro mundo y estar con su hijo. Pero justo cuando estaba más desesperada, alguien le puso un niño en los brazos. Eso hizo que Neil sintiera su instinto de madre, así que decidió seguir viviendo por el bien de esa criatura. No le importaba de dónde venían esos niños ni a dónde irían a parar. Ha podido sobrevivir a duras penas hasta hoy gracias a que esos niños le dieron esperanza. Para ella, los hijos lo son todo. Al escuchar la trágica historia de Neil, Clevar se mostró súper tranquilo. Pero tomó una decisión. Quería que Neil se fuera con él para ser oficialmente la nodriza de la pequeña Luna. Aunque no confía en los humanos, no encontró ninguna razón para no contratarla, y como le cayó bien, decidió darle el derecho a elegir. Sin embargo, ante la invitación de Clevar, Neil prefirió decir que no. Aunque estaba muy agradecida, ella pensaba que Clevar no era más que otro esclavo como ella, así que, ¿cómo iba a poder cambiar este infierno? Mientras tanto, para darle un escarmiento a Alicia y quitarle las ganas de rebelarse, el pelón y el de pelo verde lo llevaron a un pozo profundo inundado por el río. Alicia solo tuvo que echar un vistazo para darse cuenta. Esa era la mina de minerales mágico. No muy lejos de ahí había un hombre amarrado que parecía estar intentando cumplir algún reto. Resulta que ese lugar fue el último sitio que pisó el héroe Codowal cuando estaba vivo, el Pozo de Elbe. Esos tipos se aventaron sin importarles nada con tal de cumplir la misión de los bandidos. Alicia gritó rápido para detenerlos, porque si ese era de verdad el Pozo de Elbe, significaba que bajo el agua se escondía la bestia que mató a Codowal. Los bandidos ya estaban acostumbrados a esa crueldad, pero Alicia no soportaba ver aquello. La bestia bajo el agua se llamaba Albensis, un monstruo que apareció con la corriente del río hace 300 años. Ni siquiera Codowal, que era el héroe más fuerte de su época, pudo vencerlo, y todos sus tesoros se hundieron con él en el fondo del río. Ese es el plan de los bandidos. Se aprovechan de las ganas de vivir de los esclavos para engañarlos y que bajen a buscar los tesoros, mandándolos directo a una muerte segura. En la otra orilla, el de los ojos blancos ya tenía la daga en la mano, listo para que Alicia probara el filo. Alicia ya no pudo aguantar más el coraje, y en ese instante se acordó de la maldición que Clevar le había puesto. Se dislocó su propia muñeca, usó el cepo de madera que lo ataba para reventarle la oreja al de los ojos blancos y luego lo arrastró con él al precipicio para que se murieran juntos. Al ver a Alicia inmóvil, los bandidos pensaron que ya había estirado la pata, pero resulta que Alicia seguía vivo, solo que respiraba apenas y no sentía nada del cuello para abajo. El pobre no tenía idea de cómo había quedado su cuerpo, pero con ver el charco de sangre en el suelo, era obvio que la cosa estaba fatal. Justo cuando los bandidos iban bajando, la sangre de Alicia tomó la forma de Clevar. Como su forma depende de la cantidad de sangre mágica, ahora se veía del tamaño de un cachorrito. Esa sangre es lo que mantiene a Alicia con vida, si no, ya sería cadáver desde hace rato. Pero como todavía le sirve a Clevar, él no iba a dejar que se muriera sino más. Si la sangre mágica regresa a su cuerpo, se curaría al instante. Clevar no lo hizo de una vez porque quería preguntar algo sobre Neil. Para él estaba clarísimo que aquí la trataban como basura. Y aún así, cuando le dijo que se fueran juntos, ella lo rechazó sin pensarlo. Alicia no sabe por lo que ha pasado Neil, ni entiende por qué actuó así. Quizás piensa que ella no se atreve a escapar, y además, estos bandidos jamás perdonarían una traición. Aunque huyera hasta el fin del mundo, la matarían. Lo más seguro es acabar con todos ellos, aunque para Clevar eso sería pan comido, no quería ensuciarse las manos. Porque si se sabe que salió de la montaña Ñactri, se metería en un problemón, así que decidió que Alicia lo hiciera. Al fin y al cabo es el héroe, toparse con bandidos y eliminarlos es el pan de cada día para él. Los bandidos no pensaban perdonarle la vida a Alicia, aunque ya parecía un muerto viviente. Sonreían de forma asquerosa, como si quisieran picar su cuerpo en pedacitos para divertirse. Toda su maldad iba dirigida a Alicia, que estaba tirado en el suelo. En esta situación no había tiempo para pensársela tanto.
Pero Clevar tampoco le dio chance de pensar y mandó toda la sangre mágica de vuelta a su cuerpo. Y así los bandidos vieron una escena que les heló la sangre. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Alicia parecía un zombie sin huesos, retorciéndose de forma rara mientras sus partes rotas tronaban y se acomodaban solas. El problema es que curarse así le dolía más que morirse. Cada vez que un hueso se unía, sentía un dolor infernal, apenas podía recuperar el aliento. Los bandidos no creían lo que veían, pero no se detuvieron. Igual necesitaban a Alicia para encontrar los 13 tesoros que faltaban. Bajo las órdenes del calvo, los demás se lanzaron contra Alicia. Al verlo quieto, creyeron que seguía malherido, pero para su sorpresa, Alicia recibió un espadazo directo sin inmutarse. Empujó al tipo lejos y de paso le quitó el arma y hasta el parche del ojo. La pelea cambió en un segundo. Alicia se los despachó como si nada. Los bandidos no pudieron hacer nada. Al terminar, Clevar pensó en llevar a Luna con Neil para que comiera y tratar de convencerla otra vez. ¿Dónde iba a conseguir una nodriza tan buena? Pero como Neil tardaba mucho, al llegar vio que la rubia la estaba regañando horrible. Al saber que solo le había dado de comer a la bebé, la rubia se cayó. Para ella, Neil era una tonta de primera. Aunque le pegaran, tenía que cumplir. Pero la sonrisa de Neil la hizo sospechar. Quería saber qué le daba tanta alegría. Neil no contestó y cambió el tema, diciendo que nació en ese campamento de bandidos. Ya estaba grande y no sabía cómo era el mundo de afuera. Pero a la rubia eso le valía madres. Porque no solo ella, todas las mujeres ahí eran unas desdichadas que terminaron en ese agujero. ¿Qué demonios tenía de bueno el mundo exterior? Pero la pregunta de Neil dejó a la rubia con la duda. Neil, tan inocente, soltó la sopa y le contó que alguien la invitó a escapar. Lo malo es que justo pasaba el jefe de los bandidos y escuchó todo. La rubia reaccionó peor, se puso furiosa. Levantó la mano y ¡pum! Le soltó una cachetada a Neil. Le gritó que entendiera su lugar. Para los bandidos, ellas solo eran herramientas y tenían que unirse para sobrevivir. Estaba tan enojada porque le ardía que invitaran a una tonta como Neil a irse antes que a ella. No soportaba verla sonreír así e iba a pegarle otra vez. Pero en eso se oyó la voz del jefe detrás de ellas. Aunque el viejo sonreía, la rubia sabía que era el más peligroso de todos. Cambió su actitud de volada y se calmó, pero el jefe no iba por ella, sino que llamó a Neil para que le ayudara. La rubia sabía perfectamente lo que iba a pasar. Pero al ver la mirada aterradora del viejo se quedó muda, ni chistó. En cuanto Neil se fue, la rubia se empezó a desesperar. No le importaba que la chica fuera a morir, sino que era la única con leche. ¿Cómo iban a alimentar a los niños ahora? ¿Quién diría que Clevar, que estaba atrás, escuchó todo? La rubia pensó que Luna quería comer y le dijo a Clevar que ni lo soñara, que se olvidara de la leche para Luna. No se dio cuenta de que la voz de Clevar se había vuelto aterradora. Estaba claro que tenía ganas de matar. Mientras tanto, Neil, toda inocente, no sabía lo que le esperaba y seguía al jefe por un pasadizo secreto. Era una mina de piedras mágicas donde Neil nunca había entrado. Como creía que Neil iba a morir, el jefe se puso a hablar de que antes estudiaba magia. Neil no entendía ni jota, solo sentía escalofríos al avanzar. Había calaveras tiradas en el pasillo, pero el jefe ni las miraba, como si fuera lo más normal. De repente las antorchas se apagaron y Neil quedó a oscuras, temblando de miedo. En eso el jefe habló a su lado. Cuando la luz volvió, Neil sintió que había algo detrás de ella. Un demonio gigante apareció a sus espaldas, babeando como si llevara siglos sin comer. Para que Neil supiera cómo iba a morir, el jefe presumió sus viejos experimentos mezclando polvo mágico y hierbas para controlar bestias. Entre los bandidos, la traición es imperdonable. El pequeño sueño de Neil era una traición para la banda, así que el jefe quería que fuera la cena del demonio como castigo. Neil quiso correr por instinto, sabía que era su fin. Pero no pudo evitar recordar la invitación de Clevar. Si hubiera aceptado, las cosas serían diferentes. No entendía nada y ya no tenía tiempo de pensar. La boca gigante del demonio se le echó encima. De pronto vio la imagen de Clevar y Luna. Perdón. Ya no podré ir con ustedes. Cuando Neil fue tragada por completo, Luna gritó del susto. Pero Clevar estaba aterradoramente calmado. Así es la ley de la selva en este mundo, y entre las bestias es peor. El jefe se sorprendió un poco al ver que había alguien más ahí. A Clevar le importaba un comino lo que el viejo pensara. Solo se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué un demonio gigante se dejaría criar por un humano insignificante? Eso iba contra las reglas del mundo. Al ver a Clevar tan tranquilo frente a la bestia, el jefe no lo pensó mucho y ordenó al demonio que se comiera a Clevar de una vez, pero no sabía que los ojos del monstruo estaban llenos de terror. El miedo instintivo hacia el rey de las bestias lo hacía temblar. Al final, del puro pánico, le dieron ganas de vomitar y escupió a Neil. Ella seguía viva, pero apenas se aferraba a la vida. Clevar neutralizó el ácido del estómago y con mucha delicadeza puso a Luna junto a Neil, que ya estaba en las últimas, para que la pequeña pudiera despedirse de él.
Justo después, su sombra se transformó en tentáculos que sacaron a Neil y a Luna de ahí sanos y salvos. El jefe de los bandidos creyó que Clevar también era un hechicero. El tipo pensó que todo eso era algún truco sucio, pero la verdad es que Clevar ni siquiera había escuchado esa palabra en su vida. El jefe, creyendo que se hacía el tonto, decidió enseñarle quién mandaba y sacó del pecho un frasco con una pócima roja. Era una mezcla hecha de piedras mágicas y hierbas molidas. Esa porquería sirve para tontar a quien la respire, y así fue como controló a ese ogro gigante. Cuando quemó la droga en la lámpara, un humo rojo como la sangre llenó toda la cueva. Al olerlo, el ogro perdió la cabeza por completo y se olvidó hasta del miedo. Se lanzó como bestia enloquecida y, de un martillazo, mandó a volar a Clevar. Mientras tanto, Alicia, a la que él se había pasado maldiciendo todo este rato, se estaba enfrentando ella solita a una decena de bandidos. Recordaba que, de niña, su papá la entrenaba con la espada todos los días. Alicia siempre llevó grabadas sus palabras. Si quería ser fuerte, estaba prohibido dudar en plena batalla. Y lo más importante, tenía que confiar en la espada que empuñaba. Gracias a esa decisión y coraje, Alicia se despachó a 8 bandidos de un jalón. Lástima que el cuerpo humano tiene sus límites. El calvo, al ver que no le ganaba con la espada, decidió usar la fuerza bruta. Le metió un martillazo que la mandó lejos, pero ella se levantó como si nada. Aunque se regeneraba rápido, sabía que sin una espada decente iba a perder tarde o temprano. Así que, aprovechando un descuido de los bandidos, Alicia corrió directo hacia el río infestado de bestias mágicas. Lo que ella quería era esa espada legendaria. Solo con ella podría acabar con esta escoria. Los bandidos no esperaban que Alicia fuera tan suicida y la vieron correr hacia la plataforma de salto. Pensaron que se iba a tirar. Pero luego pensaron que no sería tan tonta. Obvio, Alicia no iba a regalar su vida. Agarró un hacha, subió a la plataforma y cortó la cuerda que sostenía la base. Los bandidos, creyendo que estaba dando patadas de ahogado, se treparon en bola, sin saber que cayeron redonditos en su trampa. Cuando Alicia cortó por completo el andamio, la plataforma se vino abajo y cayó al río. Los bandidos cayeron al agua uno por uno, convirtiéndose en la cena de las bestias. Alicia aprovechó el caos para meterse en un barril de madera que había lanzado antes y se dejó hundir hasta el fondo. Entre más bajaba, más se hundía el barril y el cuerpo de Alicia empezaba a resentirlo feo. Aunque ya se había hecho a la idea, no imaginó que la asfixia fuera tan insoportable. Por más que fuera inmortal, sentía un dolor en todo el cuerpo como si se fuera a romper en pedazos. Tenía la mente entumecida y la vista borrosa. Su instinto de supervivencia gritaba por salir, pero por suerte, justo antes de desmayarse, el barril tocó lo más profundo del lago y el impacto la escupió hacia afuera. Por fin sus ojos captaron un destello rojo, no muy lejos de ahí. Juntó las pocas fuerzas que le quedaban y nadó hacia la espada legendaria, pero sentía el cuerpo pesado como plomo, imposible moverse rápido. Su única esperanza era agarrar la espada para fortalecer su cuerpo y poder escapar. Pero el mundo submarino no es tan sencillo. Justo cuando su mano estaba a 1 centímetro de la espada, un ojo gigantesco y aterrador se abrió lentamente. Resulta que el jefe final estaba dormido bajo el agua y acababa de despertar. Alicia se quedó helada al darse cuenta de que no estaba en el fondo del lago, sino parada en la cabeza de un monstruo marino colosal. La bestia empezó a moverse, levantando una nube de arena. Alicia no se esperaba toparse con un monstruo de ese nivel. Ese tamaño no era normal. Para sobrevivir, se lanzó de inmediato a intentar agarrar la espada. Pero el monstruo abrió su bocota roja y, con una fuerza de succión brutal como aspiradora industrial, se tragó a Alicia de un bocado. En ese instante crítico, justo cuando la bestia cerraba la boca, Alicia logró atorar su mano entre los dientes y aferrarse a la espada legendaria. Fue ahí cuando recordó lo que su padre le decía de niña. «Soy la soberana, espada ancestral, obedece mi orden. Mientras mantenga la fe, la derrota no existe». Los recuerdos despertaron el poder en Alicia, dio un manotazo con fuerza y se liberó de los colmillos del monstruo. En ese momento, por fin escuchó el verdadero canto de la espada legendaria. Bajo una luz roja ardiente, Alicia solo tuvo que mover la espada un poco para que apareciera la ilusión de una bestia gigante. Sentía como la hoja cortaba el agua como si fuera papel. Con un solo tajo se movía bajo el agua con la libertad de un dragón, pero eso irónicamente le dio más miedo. Estaba claro que la espada era brutal bajo el agua, y aún así el héroe de la leyenda que la portaba había fracasado. Eso demostraba lo terrorífico que era ese monstruo marino. Por su tamaño, Alicia dedujo que sin duda era una criatura ancestral. Una de esas bestias legendarias que viven miles de años, hibernan casi siempre y rara vez se dejan ver.
Al parecer, excavando para sacar piedras mágicas, la despertaron por accidente. Y el pobre de Córdoba murió en vano por no saberlo. Aunque ahora Alicia tenía la espada divina, se estaba quedando sin aire y tenía que salir a la superficie sí o sí para no morir. Se enfrentó a las bestias comunes que se le pegaban como sanguijuelas, pero ahora las rebanaba como si fueran de mantequilla. Acabó con todas y salió disparada del agua como un dragón. Los bandidos no podían creer que siguiera viva y encima con la espada legendaria en la mano. Pero antes de que pudieran intentar algo sucio, la criatura ancestral emergió y sus tentáculos gigantes los aplastaron como moscas. Alicia sabía perfectamente que ese bicho no era un rival para ella sola, se necesitaría todo un escuadrón de héroes para tener una oportunidad. Así que aplicó la vieja confiable: patitas, ¿para qué las quiero? El calvo, al ver que se iba, arrastró su cuerpo maltrecho suplicando piedad y jurando que se volvería buena persona. Pero, ¿quién le va a creer a una rata así? Además, Alicia ya no jugaba a ser la héroe de la justicia. Así que, ¿por qué demonios iba a salvarlos? Miró el desastre allá abajo sin sentir ni una pizca de lástima. Como esas bestias eran acuáticas, no le preocupaba que subieran a tierra. Además, Clevar quería a los bandidos muertos, así que misión cumplida. Y con ese monstruo ancestral despierto, este lugar ya no servía como guarida. Justo ahí la voz de Clevar resonó en su cabeza. A través de la sangre mágica había visto todo. Lo peor es que soltó que había sido una peleita fácil, ignorando por completo que ella casi se muere. Cuando ella le reclamó por no ayudar, Clevar le dijo que él tampoco la tenía fácil. La contactó para regañarla por no haberle contado sobre la magia y le ordenó que fuera con él de inmediato. Aunque ya se había cargado al ogro, seguía enchilado. El jefe de los bandidos, al ver que su magia no servía, salió corriendo muerto de miedo, pensando que sus trucos ya eran cosa del pasado frente a esa nueva magia. Mientras iba refunfuñando, se tropezó con algo. Al bajar la mirada, vio el cadáver de Neil y a la pequeña Luna sentada ahí en shock. Clevar no sabía que su hijo adoptivo estaba en la mira. Él seguía sentado sobre el cadáver del ogro, esperando a Alicia. Como no podía desobedecer a Clevar, Alicia corrió como alma que lleva el diablo hasta llegar a él. Clevar le echó un ojo a la espada y Alicia, pensando que le pediría tirarla, la abrazó como si fuera su tesoro. A Clevar le valían madre las armas humanas, lo que le molestaba era esa niebla maldita. Aunque a él no le afectaba tanto, sí que lo ponía de malas. Además, no podía volver a su forma de bestia ni sentir dónde estaba Luna, así que tuvo que pedirle a Alicia que la buscara. El problema es que Alicia sabía de magia, pero no tenía ni idea de cómo usarla. Para eso se necesita talento y piedras mágicas. Entre los héroes que Clevar mató había algunos que sabían usarla, pero eso ya no importaba. Lo urgente era encontrar a Luna ya, o las consecuencias iban a ser fatales. Ya te dije que hablar de vida o muerte contigo no tiene chiste, así que ya estuvo bueno con este jueguito aburrido, ¿no? Solo Luna podía detener a ese maldito. Por el bien de la humanidad, Alicia siguió de inmediato el rastro de sangre que dejó Neil. La verdad es que Neil ya estaba en las últimas desde hacía rato. Pero el amor de madre, calado hasta los huesos, la hizo usar su último aliento para aferrarse a la ropa del jefe y no dejar que se llevara a Luna. El tipo se puso furioso y empezó a patearle la cabeza a Neil como si fuera una bolsa de basura. Para él, una vida humana valía menos que la capa que traía puesta. Pero aún así, Neil se aferró y no la soltó. El jefe estaba entre la espada y la pared, pero pasara lo que pasara, tenía que sacar a Luna de ahí a como diera lugar. Porque en cuanto vio a la mocosa, se dio cuenta de que su cuerpo escondía un poder mágico brutal. Con solo llorar fue capaz de reventar su lámpara de aceite. No solo tenía talento para la magia, sino que su nivel era ridículamente alto. Esto le dejó claro al jefe que Luna era sin duda una Hayden de sangre pura. Una verdad aterradora cruzó su mente y decidió que tenía que quedarse con Luna costara lo que costara. Para quitarse a Neil de encima, sacó una daga dispuesto a cortarle la mano. Justo en ese momento, Alicia por fin los encontró. El jefe se quedó con el ojo cuadrado, no podía creer que Alicia siguiera viva y estuviera ahí, ni tenía idea de dónde se habían metido sus secuaces. Pero antes de que Alicia pudiera explicar nada, Clevar habló desde atrás. Esa bola de inútiles ya se convirtió en abono para las bestias mágicas. Para mí, servir de alimento para los monstruos es la única forma en que su muerte tenga algo de sentido. Al ver a Neil agonizando en el suelo, Clevar pudo sentir cuánto se había esforzado esa mujer. Como el jefe ya había visto de lo que era capaz Clevar, de inmediato le puso la daga en el cuello a Luna para usarla de rehén. Clevar dijo fríamente: pues mátalo de una vez y ya. Alicia lo detuvo a toda prisa. Ni se te ocurra. Alicia no se atrevía a hacerle caso a Clevar. Aunque él pudiera curar a la niña, el dolor iba a ser 100% real. Le dijo a Clevar que la dejara encargarse a ella y luego le propuso un trato al jefe.
Acto seguido reveló lentamente la espada pesada roja que llevaba bajo las vendas. Al ver el emblema de la realeza Hayden, la codicia del jefe se disparó al instante, y Alicia hizo un movimiento brusco con la mano, lanzando la espada legendaria, que rozó el cuero cabelludo del jefe y se clavó en la pared de roca detrás de él. Alicia aceptó darle la espada, pero él tenía que devolverle a Luna. Si se atrevía a hacer alguna jugada sucia, ella lo mataría en el acto. Pero al escuchar la condición, el jefe soltó una carcajada de loco. Que un héroe se atreviera a renunciar a la espada legendaria solo confirmaba que Luna tenía sangre real de Hayden. Así que un solo tesoro no era suficiente, él quería mucho más. Obligó a Alicia a confesar la ubicación de los otros 13 tesoros. Nada era más importante que Luna, así que por su seguridad Alicia tuvo que decirle la verdad. Lo que no esperaba era que el jefe nunca tuvo la intención de soltar a la niña. Sacó lentamente una botella nueva y la aplastó. Increíblemente, el polvo de esa medicina le permitió volverse invisible. Lástima que le ganaron las ganas de manosear y al usar su magia terminó despertando a Luna. Justo cuando se preparaba para escaparse a escondidas, Luna se soltó a llorar a todo pulmón. El llanto era ensordecedor. El jefe jamás imaginó, ni en sus peores pesadillas, que su propia mano larga sería lo que terminaría hundiéndolo. El llanto de Luna ayudó a Alicia a ubicar a los dos. Ahora que el jefe ya estaba fuera de combate, Alicia miró a Neil, a quien le quedaba un hilo de vida, y le suplicó a Clevar que la salvara. Pero el demonio de sangre no puede controlar varios cuerpos a la vez, y Clevar no estaba seguro de si valía la pena gastar energía en salvar a Neil. Alicia no quiso escuchar excusas. Esa mujer estaba a punto de morir a golpes y aún así quería proteger a Luna. Aparte de su madre biológica, nadie merecía ese título más que ella. Clevar pensó que tenía sentido, pero le advirtió que si usaba el demonio de sangre para salvar a Neil, Alicia moriría al perder su soporte vital. Ella aceptó de inmediato sin dudarlo, y Clevar no se anduvo con rodeos, y le drenó todo el demonio de sangre. Después de un rato, Neil volvió a la vida, y su apariencia cambió radicalmente. Cuando la luz se disipó, Neil se había transformado por completo. Alicia también despertó 2 segundos y medio después, viéndose igualita a un zombie. Pero lo primero que hizo fue abrazar la espada legendaria como si fuera su tesoro más preciado. Ya que consiguió niñera, Clevar le entregó a Luna a Neil y le dio un nuevo nombre, Neil. Alicia ni en sueños se imaginó que la espada legendaria por la que casi muere sería confiscada por Clevar así nada más. Según él, esa espada llamaba demasiado la atención y atraería gente muy peligrosa, y que debería darle las gracias de rodillas por no haberla tirado a la basura. En ese momento, Neil, ya con su nueva apariencia, apareció frente a ellos. Siguiendo las órdenes de su amo, preparó un montón de provisiones necesarias para el viaje y le puso ropa limpia a Luna. Alicia estaba un poco preocupada por el cuerpo de Neil porque cuando Clevar la reparó tuvo que quitar muchas partes dañadas y quién sabe, a lo mejor le injertó el cuerpo musculoso de algún bandido. Como Alicia estaba clínicamente muerta en ese momento, no vio la cirugía. Se sintió un poco apenada cuando Neil se ofreció a ayudarla. Al hablar de equipamiento, Neil recordó que en el escritorio del jefe parecía haber algunas cosas buenas escondidas, y como esa mujer tonta parecía una inútil sin espada, Clevar accedió a que entrara a buscar algo para defenderse. Eso sí, como ella había peleado con todo, ahora no solo los bandidos estaban acabados, sino que los esclavos también habían huido. Clevar le preguntó a Neil si extrañaría el lugar. Neil no tenía ningún recuerdo feliz ahí. Tal vez solo el tiempo que vivió con su madre era lo único que valía la pena para ella. Pero al pensar que se iría para siempre, antes de partir quería disculparse con la jefa que siempre la había cuidado. Justo cuando Clevar parecía recordar algo y estaba por hablar, una sombra cayó del cielo y lo interrumpió. Y el pelirrojo que tenían enfrente no traía buenas intenciones. Mientras tanto, Alicia ya estaba dentro revolviendo todo. Con esa forma de buscar, más que una heroína, parecía una ladrona cualquiera. Para su sorpresa, en el cajón no solo había unas cuantas monedas, sino también una armadura de cuero para mujer. El diseño estaba para llorar, quién sabe, a lo mejor el viejo la hizo para ponérsela él mismo. Pero bueno, mejor traer eso puesto que usar la propia carne como escudo. Aunque ahora no podía morir, tampoco le encantaba que le doliera. Después encontró un arma en el cajón más grande. Dio un par de tajos de prueba y se dio cuenta de que era una buena espada. No era una espada mágica de Hayden, pero servía para el gasto. Justo cuando iba a regresar con Clevar, ¡pum!, se oyó un estruendo y Clevar atravesó la pared cayendo justo frente a ella. Sin embargo, Clevar salió volando solo porque ese cuerpo humano era muy ligero. El pelirrojo ya los había alcanzado. Alicia supo con solo verlo que era muy fuerte, así que desenvainó su espada y se puso en guardia. Pero el tipo soltó una patada y la diferencia de fuerza casi hace que Alicia colapse ahí mismo. Al ver que ella se defendía bien, las siguientes patadas del pelirrojo se volvieron todavía más violentas. Era obvio que generaba fuerza en el aire, y cada golpe pesaba toneladas. Justo cuando Alicia buscaba un hueco para contraatacar, los brazos del pelirrojo se doblaron en un ángulo grotesco y le metió un manotazo que la mandó a volar.
Alicia cayó de azotón, lo que preocupó muchísimo a Neil, pero su cuerpo inmortal le daba resistencia de sobra, así que el pelirrojo pareció perder el interés en seguir gastando energía con ella. Prometió que si ella se detenía ahora, consideraría perdonarle la vida, pero que la ningunearan así hizo enojar muchísimo a Alicia. Si su siguiente técnica especial no lo mataba, tendría que pensar seriamente en usar la espada legendaria. Alicia soltó un rugido de furia y se lanzó directo hacia él. El pelirrojo se quedó helado, no esperaba que ese ataque fuera tan rápido y potente. En ese instante, Clevar intervino de golpe para detenerla, porque con ese ataque ella solo buscaba matar a su oponente, y dejarla hacer lo que quisiera era demasiado peligroso. Su pelea con el pelirrojo era solo un malentendido, y si él no hubiera detenido a Alicia a tiempo, temía que el pelirrojo, al ponerse serio, le hubiera metido una patada que la habría destrozado en 1000 pedazos. Temía que el pelirrojo, al ponerse serio, le hubiera metido una patada que la habría destrozado en 1000 pedazos. Neil estaba algo nerviosa, y con razón, ya que antes una bestia se la había tragado. El pelirrojo vino a investigar porque escuchó que había un enano capaz de controlar a los monstruos. Encontró el cadáver de la bestia bajo tierra. No solo tenía las extremidades arrancadas, sino que la cara y el estómago estaban hechos puré, se veía fatal. Creyó erróneamente que su oponente era ese enano, y por eso se lanzó al ataque sin pensarlo. Parece que hay malentendidos que deben aclararse cara a cara. Así que después de que Neil se llevó a Luna, Clevar dijo sin rodeos que la verdadera forma del pelirrojo era sin duda la de una poderosa bestia mágica. Debido a una ilusión muy fuerte, al principio solo pudo distinguir que tenía garras y alas. Pero en el conocimiento de Clevar, solo existe alguien capaz de usar una magia ilusoria tan potente: el rey de las bestias del oeste, Satie. Clevar también admitió francamente que él mismo es una bestia, y además un rey de las bestias que está usando una forma humana para moverse. Para su sorpresa, el pelirrojo le creyó, aunque su plan original no incluía para nada andar socializando con los de su misma especie. Pero tal vez ahora sus objetivos sean los mismos. Alicia no podía creer que Satie también estuviera considerando la aniquilación de la humanidad. Además, la verdadera forma del pelirrojo resultó ser un águila gigante. Se llama Garut, un subordinado bajo el mando del rey de las bestias del oeste, Satie. Al pedirle que probara su identidad como bestia y para ocultar su verdadero poder, Clevar solo mostró su cola, lo que fue suficiente prueba de honestidad. Pero Alicia, parada a su lado, estaba sudando frío del miedo. Ella no esperaba que de repente aparecieran dos bestias con inteligencia. Parece que siendo una héroe, habían malinterpretado el escenario de batalla contra las bestias. El mundo a los ojos de la humanidad parece mucho más pequeño de lo que creen. En ese momento, Clevar le dijo que dejara de hacerse películas en la cabeza. De todos modos, no todas las bestias poseen inteligencia. Además, entre los reyes de las bestias, a excepción de Satie, que también tiene el gusto de transformarse en humano, normalmente ninguna bestia tomaría la iniciativa de contactar a los humanos. Para ellas, los humanos son existencias patéticas y débiles. Entonces, si eso es así, ¿por qué al lado de Clevar hay una mujer que dice ser una héroe? Claramente son enemigos mortales, pero ahora Alicia lo está sirviendo como una criada, especialmente porque él le lanzó un hechizo que le impide resistirse. Neil y Luna allá atrás también son solo herramientas, meros accesorios para que él estudie la ecología humana. Finalmente el pelirrojo fue convencido, pero advirtió que si estos humanos se atreven a estorbar, los matará sin piedad. Sin embargo, Clevar obviamente no iba a dejar que hiciera lo que quisiera tan fácil. Le preguntó el verdadero propósito por el que Satie lo envió aquí. Resulta que hace 3 días el pelirrojo recibió la orden de investigar el caso de una cría de bestia desaparecida. La bestia reno en el suelo tenía una cara de terror absoluto, parecía estar en pánico total porque su hijo había desaparecido de la nada. Justo en la escena, el pelirrojo descubrió herramientas mágicas humanas. Contando este caso, ya han ocurrido un total de 9 desapariciones recientemente. Además, basándose en las huellas en la escena, pudo confirmar que fue obra de humanos. Satie pensaba que, al haber establecido relaciones diplomáticas con el reino, los humanos no se atreverían a tocar a sus súbditos. Ahora se ve que estaba equivocado. Por eso le ordenó al pelirrojo infiltrarse en el mundo humano para investigar, y el resultado de esa investigación decidirá directamente si destruye a la humanidad o no. Esto sorprendió un poco a Clevar, ya que Satie solía ser de la facción pacifista y confiaba bastante en los humanos. El pelirrojo investigó a fondo y descubrió que en el bosque de bestias del sur también hubo desapariciones, y al parecer estaban relacionadas con ese enano. ¿Quién diría que ese enano terminaría muriendo a manos de Clevar? Pero parece que los desaparecidos no son solo crías de bestias. Clevar ya había escuchado de Neil que las mujeres del pueblo no podían dar a luz. Además, cada vez que alguien daba luz, unos tipos misteriosos vestidos de negro compraban al bebé, soltando palabras raras sobre probar la compatibilidad y cosas así. Incluso el jefe se veía muy asustado de ellos. Anteriormente, Neil ya había tenido 3 partos de bebés sin vida.
En realidad todo fue obra de esa mujer. Ella siempre mataba a los hijos de Neil, tratando de ayudarla a escapar de esa situación tan trágica. Esa pobre mujer dijo que no le gustaba quitar vidas porque sí, pero todo lo que hizo fue para proteger a Neil, aunque en ese momento asustó a Luna hasta hacerla llorar. Clevar no negó sus esfuerzos, pero ella parecía haber olvidado que Neil es una niña que creció en este lugar. Su madre seguramente pagó un precio muy alto para que ella pudiera sobrevivir. Pero la mujer que tenían enfrente eligió el camino más extremo, así que todo el sufrimiento que tuvo que cargar, al final se lo buscó ella misma. Ahora Clevar juntó toda la información que había recopilado y para su sorpresa descubrió que las pistas estaban estrechamente conectadas y todas llevaban a la magia humana. Al escuchar esto, la cara de Alicia cambió, no porque tuviera una pista, sino porque sentía que la tecnología que debía beneficiar a la humanidad ahora parecía ser la representación misma del pecado. Y esos que ven la magia como una herramienta de guerra, como esos hechiceros, seguramente están metidos hasta el cuello en todo este asunto. Al principio solo aparecieron en la guerra entre Islin y Beret, pero después la diferencia de poder de los hechiceros comenzó a dominar enormemente el resultado de las batallas. Sin embargo, con su participación, la guerra se volvió cada vez más brutal. Y el culpable de empujar a los hechiceros al campo de batalla fue el general Dorell, conocido como el asesino de dragones. Es un fanático de la guerra hecho y derecho. La tensa situación en el país de Hayden es su obra maestra, y además es el enemigo que mató al padre de Alicia. En ese momento ella dijo que el futuro sería una era donde el mundo y la magia coexistirían. A Clevar le pareció muy extraña. Claramente no había vengado a su padre, pero insistía en provocarlo a él primero. Pero eso fue por las últimas palabras de su padre antes de morir. Mientras tanto, en el campo de batalla de las llanuras, las tropas de guarnición de Islin se iban reuniendo poco a poco. El comandante de división Roth, que defendía Haggard, estaba preocupado porque la diferencia de poder entre el enemigo y ellos era demasiada. Su vanguardia había sido aniquilada por completo. Parece que Beret ha decidido a conquistar Hayden a como de lugar. Ahora solo les queda usar a los hombres que quedan para defender la fortaleza y esperar a que lleguen los refuerzos. Pero corren rumores de que el rey de las bestias destruyó la dinastía, cosa difícil de creer. Sin embargo, viendo el ataque frenético de Beret ahora, huele un poco a que quieren aprovechar el caos, y su objetivo es el horno de la realeza. Es un antiguo horno capaz de forjar espadas mágicas, conocido también como la herramienta mágica más antigua del mundo. Si cae en manos de esos hechiceros ambiciosos, es muy probable que la ambición de Beret arrase con todo el continente. Aunque Roth ya estaba mentalizado para que todo su ejército fuera aniquilado, la situación en el campo de batalla siempre cambia de forma impredecible. En ese momento, la puerta de Haggard se abrió lentamente y quien salió cabalgando fue el hechicero más fuerte del ejército de Beret Maynard. Tenía la situación de Hayden en la palma de su mano. Ahora mismo, el único heredero de sangre real que está escondido afuera es el único cabo suelto en su guerra. Sin embargo, ya recibió información de los cuervos y sabe que Luna está ahora mismo con Clevar. Clevar todavía no sabe que el peligro se acerca y está descansando en el bosque con sus dos subordinados. Siendo todo un rey de las bestias, esta es la primera vez que prueba el café del mundo humano. Para Neil, esto es algo de muy alta categoría. Ella solía ver a su hermano mayor beberlo, así que quiso prepararle una taza a Clevar para aliviar su cansancio. Clevar tuvo que admitir que los humanos sí que tienen sus cositas interesantes. Garut se adelantó para regresar y reportar todo lo relacionado con la magia y los hechiceros. Mientras tanto, Alicia ya había vuelto de buscar noticias. Se enteró por los comerciantes del pueblo que en el reino de Hayden había pasado algo grave. Beret ya rompió la frontera y está lanzando su gran ejército para atacar al reino de Hayden. Pero ahora que el rey ha muerto y la capital está paralizada, el reino de Hayden no tiene fuerzas para detener la invasión de Beret. Islin intentó bloquearlos en la frontera, pero también fracasó. Aunque la relación entre Islin y el reino de Hayden es bastante normalita, ellos y Beret siempre han estado en conflicto. En la situación actual, el poder mágico de Islin es muy inferior al de Beret. Por eso, bajo ninguna circunstancia permitirán que el horno real de Hayden caiga en manos de Beret. Pero según Alicia, aunque el horno siga en el reino de Hayden, ahora que el rey murió, no hay nadie que pueda usarlo. Después de todo, el reino de Hayden no tiene ni un solo hechicero. Hace mucho tiempo el rey prohibió el uso de la magia en el país. Clevar no entiende ni jota de magia. Al ver que estaban discutiendo, Neil también le preparó una taza de café a Alicia. Aunque tiene el título de héroe, siendo de campo, nunca había probado algo tan fino como esto. Neil le puso un montón de azúcar al café, así que el café que bebieron no solo no estaba amargo, sino que sabía bastante dulce. Justo después, Neil fue muy considerada y se llevó a Luna a un lado para amamantarla, dejándolos discutir tranquilos. Ante una Neil tan tierna y comprensiva, hasta Alicia no pudo evitar deshacerse en halagos. Pero para Clevar esto tenía un significado totalmente distinto. La razón por la que dijo eso fue porque al usar la espada por primera vez, logró sacarle una sonrisa a alguien más.
Al fin hizo algo digno de un héroe y no pudo evitar sentirse feliz. El único problema es que viniendo de una chica tan necia como ella, esas palabras fueron una verdadera tortura. No quería seguir dándole vueltas al asunto. Lo urgente ahora era ver qué hacer con el reino de Hayden. Aunque Clevar dijo que quería poner a Luna como rey, a estas alturas que el país desaparezca es solo cuestión de tiempo. Pero para Clevar le daba igual si era el reino de Hayden o el imperio de Beret, no había diferencia. Pensaba que en todo caso solo tendría que hacer a Luna rey de Beret y listo. Pero el problema no era tan sencillo como él creía, ¿verdad? Una vez bajo el dominio de Beret, un Haydeniano como Luna jamás podría ser rey. Además, el niño es un Haydeniano pura sangre y de la realeza. Si lo descubren, seguro lo capturan de inmediato. Además, si Hayden cae, el único miembro de la realeza, o sea el niño, se quedará sin un lugar donde vivir. Después de todo, su sangre esconde el secreto para refinar el mineral mágico, y los de Beret no se van a quedar de brazos cruzados. Por ahora, el único capaz de mover al ejército es el gran general Dorell. Hace años, ese tipo buscó al padre de Alicia, que ya estaba retirado, y lo asesinó solo para probar qué tan fuerte era su magia. Es un hombre aterrador que no se detiene hasta conseguir lo que quiere. En ese entonces, cuando Alicia descubrió quién era él, pensó en ir a vengarse. Pero su padre, en su lecho de muerte, le apretó fuerte la mano. Alicia, hija, ve más lejos. Mira todos los paisajes hermosos que existen. Ve el mundo por mí. No dejes que el odio te encadene. Hasta su último aliento, su padre solo pensó en los sueños de su hija, deseando que ella viera lo inmenso que es el mundo. Alicia, que en ese entonces era muy joven y estaba llena de odio, solo pudo romper en llanto sintiéndose impotente. Por eso ahora siente que si Clevar de verdad quiere que Luna sobreviva en el mundo humano, tienen que hacer retroceder al ejército de Beret. A Clevar le parece una molestia enorme. Siendo el gran rey de las bestias demoníacas, ahora tiene que proteger algo que él mismo podría destruir tarde o temprano. A pesar de todo, se preparó para ir. Eso sí, no dejó que Alicia lo acompañara. No quería que nadie supiera que el temible rey demonio estaba actuando por un humano en específico. Si iba a dar la cara, necesitaba una buena excusa. Y la excusa perfecta es que esos hechiceros y Dorell están robando crías de bestias mágicas a escondidas. De paso, quiere ver qué tan fuertes son realmente esos tales hechiceros. Aunque no le hizo gracia, Alicia tuvo que admitir que Clevar tenía razón. Pero en el fondo, se muere de ganas por vengar a su padre. Al fin y al cabo, ahora solo es una sirvienta de Clevar, ya no es una heroína, así que, ¿por qué tendría que seguir la última voluntad de su papá? Lo chistoso es que Clevar ni siquiera recuerda haberle ordenado a Alicia que dejara de ser una heroína. Después, con unos temblores violentos viniendo del bosque, Clevar recuperó su actitud habitual y se lanzó directo hacia el campo de batalla de Beret. Mientras tanto, el ejército de Beret ya había roto la segunda fortaleza en la frontera de Hayden. El grupo de Rod cruzó la frontera sin permiso y se quedó viendo cómo las tropas de Beret invadían el pueblo paso a paso. Aunque sabía que probablemente no podría detenerlos, lideró la carga para intentar frenarlos. Por otro lado, el grupo de Alicia bajó al pueblo al pie de la montaña, pero apenas entraron vieron a los lugareños dándole una paliza a un bandido. Por su ropa se notaba a leguas que era uno de los que sobraron de la banda del Cuervo Negro. Ya capturado, se le quitó lo gallito y solo aguantaba los golpes de la gente, pero justo en ese momento vio la cara conocida de Alicia y de inmediato lo señaló con el dedo. Pero cuando la gente volteó, Alicia y su grupo ya se habían metido en un callejón. Aunque los del pueblo no sabían qué le pasó a la banda del Cuervo Negro, tan solo hoy ya habían atrapado a 9 bandidos. Tenían la sensación de que el pulpo gigante del que hablaban los bandidos podría ser real. Ahora que Beret está invadiendo con todo y para colmo aparecen criaturas antiguas, las desgracias no dejan de llegar. Pero el oficial a cargo de la defensa llamó a todos los habitantes. Ancianos o niños, el que tenga fuerzas que ayude, todos deben armarse para defender su hogar. Sintiendo la tensión en el aire, Alicia le pidió a Neil que por favor no la llamara heroína, que solo usara su nombre. Luego llevó a Neil a la única posada del pueblo. Los guardias del lugar, al ver a Alicia armada y con un parche en el ojo, pensaron que era una delincuente. Al final, la dueña tuvo que salir a calmar a sus 2 hijos atarantados. Menos mal que Neil traía al bebé cargando, así que la dueña los vio como gente normal. Además, con solo ver que Luna era una haydeniana pura sangre, supo que no eran personas comunes. Por si las dudas, les pidió que explicaran qué hacían ahí. Alicia obviamente no podía decir la verdad, así que mintió diciendo que eran guardaespaldas de un noble y que su trabajo era proteger al bebé. La dueña se le quedó viendo unos 2 segundos y medio y al final se tragó el cuento. Viendo que por fin les daban cuarto, Alicia suspiró aliviada y le pagó a la dueña con gusto. Los 2 guardias, después de la regañada de su mamá, corrieron a ayudarle a Neil con el equipaje. El problema fue que los baúles pesaban más de lo que esperaban. Los 2 hermanos sudaron la gota gorda para subirlos al segundo piso.
Luego la dueña los dejó en paz y salió de la habitación, pero justo en ese momento una arañita casi invisible voló hacia la ventana. Era un explorador enviado por Maynard. Poco después a Luna le salió su primer diente y se veía tan tierna que las dos chicas casi se derriten de amor. Justo llegó la hora de la cena y la dueña subió a avisarles. Pero como Luna seguía profundamente dormida, Alicia se ofreció a bajar por la comida. Al bajar, escuchó a la gente platicando. Hablaban de la muerte del rey y de cómo el rey demonio mató a la heroína. Esa gente no tenía ni idea de lo terrorífico que es el rey demonio, y ahí estaban insultando a la heroína, diciendo que era una inútil y que el título solo lo tenía de adorno. Incluso decían que esos supuestos héroes solo iban tras el tesoro que creó el rey de Hayden y que nadie se atrevía a enfrentar al rey demonio. Por eso el rey dejó de forjar armas hace 15 años. Esas críticas y maldiciones se sentían como puñaladas directas en el corazón de Alicia. No se imaginaba que los héroes tuvieran tan mala fama hoy en día, pero ahora no estaba en posición de reclamar ni enojarse, así que agarró la comida tranquila para volver al cuarto. De repente sintió la presencia de una bestia mágica. Al segundo siguiente, la ventana se rompió de golpe y cayó una bolita roja que, de la nada, se transformó en un 100 pies gigante. Mientras todos estaban paniqueados, Maynard apareció recargado en la puerta, explicándoles muy amablemente de dónde venían esos bichos. Alicia, al ver a un hechicero, intentó desenvainar su espada por instinto, pero luego recordó que había dejado su arma en la habitación. La gente de la posada intentó escapar por las ventanas, pero afuera había todavía más insectos que se les echaron encima y se los devoraron. Todo el pueblo estaba rodeado. Fue entonces cuando a Maynard se le ocurrió presentarse. Dijo ser el hechicero principal de Beret y venía por Luna. Alicia frunció el ceño de inmediato, pero un segundo después escuchó el llanto del bebé saliendo de la habitación. ¿Cómo te llamas, Liz? ¿Qué? No entiendo cómo ese tipo se libró de esta.